momento dado me invitaron a salir con una, una niña que no conocía. Llegué a esa cita a ciegas, de manera muy desprevenida, tranquilo, sin ninguna expectativa, y cuando vi a Ana, me impactó mucho su belleza, me impactó mucho su delicadeza, y quedé, no sé si decir enamorado, pero sí por lo menos prendido inmediatamente con ella. Y empecé a llamarla, a invitarla a salir, ojalá con la expectativa de poder tener suficiente contacto antes de ir. Seguimos por supuesto saliendo, y yo seguí trabajando. En esa época estábamos en la oficina negociando un contrato importante con otra compañía, y tuve 2 semanas en las que estuve concentrado en la negociación en el Club El Nogal. El último día de la negociación, probablemente alrededor de las 7:30, casi 8 de la noche, no recuerdo muy bien el momento exacto, sentimos una gran explosión. El Club El Nogal, ubicado en la ciudad de Bogotá, fue blanco del terrorismo de las FARC. La acción criminal cegó la vida de 36 personas y dejó heridas a cerca de 200. Sentimos eso y explotó todo las ventanas explotan hacia adentro. Pensamos que había sido una bomba que habían puesto afuera. Yo estaba sentado y sentí la sensación de la onda explosiva. Fue como si hubieran puesto una mano en la espalda y me hubieran acostado contra la mesa. Recuerdo muy bien y me sorprendió, hoy lo recuerdo, y también me sorprende una de las personas que estaba en ese salón con nosotros. Estaba sentado en un sofá a un lado, cerca de la ventana, y cuando se genera la explosión, él alcanza a coger los cojines del sofá y cubrirse con ellos, porque le cayeron todos los vidrios encima. Lo cierto es que nos tomó unos minutos darnos cuenta qué era lo que había pasado. Todo había quedado destrozado pues con la explosión, pero había luz. Nos damos cuenta finalmente que la bomba la habían puesto en el Nogal, por lo que empezamos a ver la reacción que había hacia el lado más, hacia el occidente del club. En ese momento la idea era tratar de comunicarse. En esa época había unos nichos en los cuales había un teléfono, o había teléfonos en el club. Inmediatamente después de la explosión yo me había dirigido a uno de esos nichos y había visto que los teléfonos estaban funcionando, pero no había luz. Ahí sí estaba totalmente oscuro, no había posibilidad de ver nada. En ese momento una de las personas que estaba conmigo se empezó a angustiar. Ella sí tenía celular, pero no tenía la posibilidad de llamar porque ya todas las redes de celular se habían bloqueado. Entonces yo le dije que usáramos la luz del celular para poder ver el teléfono de estos nichos. Tenían una luz verde, no tenían propiamente una linterna, sino que la pantalla, el display era una luz verde. Y con la luz verde pudimos ver los números del teléfono. Entonces logramos hacer las llamadas y yo llamé a mi casa y estaba ocupado. Entonces la persona a la que se me ocurrió llamar inmediatamente fue Ana María, y efectivamente me contestó. Le dije que estaba en el Nogal, que habían puesto una bomba, que estaba bien y que por favor llamara a mi casa a decirles que estaba bien. A partir de ese momento no pude volver a tener contacto con el exterior. De las situaciones que recuerdo con mayor tristeza, o yo diría reproche, por la administración del club, fue que no había absolutamente ninguna indicación de salidas de emergencia. Adicionalmente, no había nadie de la administración del club
que hubiera salido a hacer algún tipo de manifestación. No había nadie, no sabíamos por dónde salir. Empezamos a indagar por dónde, qué podíamos hacer. Nos dirigimos hacia el gran salón, hacia donde están el gran salón del club y donde hay una recepción grande, un salón como de recepción grande que hay, pero había total oscuridad, realmente no se podía caminar. Llegamos a las escaleras centrales que había en ese momento, y cuando nos acercamos a ellas, además de la total oscuridad, se sentía calor. Entonces decidimos no entrar por ahí. Finalmente fue una buena decisión porque como resultado entiendo yo que de la bomba todas esas escaleras se destruyeron, se cayeron. Entonces nos devolvimos hacia donde estábamos, y en esos reservados en los que estábamos hay unas terrazas. Esas terrazas dan contra unas casas que hay al lado, vecinas, y la gente empezó a lanzarse a los techos de esa casa. Lo que pasa es que estamos hablando de 2 pisos de altura, ¿no? La persona con la que iba me empieza a decir, tenemos que saltar. Y yo sentí que era un salto demasiado extremo. No obstante, había mucha gente haciéndolo. Y le dije, no, esperemos un poco, veamos a ver qué más podemos hacer. Seguíamos indagando, buscando salidas, viendo a ver si alguien conocía algún otro sitio por el que podíamos bajar. Y en ese proceso llegó un momento en el que llegué a una escena en la que había un socio del club atacando verbalmente a un mesero. Lo increpaba porque no sabía nada, no le podía decir por dónde salir. Obviamente, como lo acababa de decir, yo tenía la misma sensación, pero lo que sí estaba convencido es que el que menos responsabilidad tenía en ese momento era el mesero. Yo me acerqué a este escenario y le dije al socio del club, déjelo tranquilo, porque él está viviendo la misma situación que estamos viviendo nosotros. Y eso generó que parara de increpar a este muchacho. Seguimos en la misma situación en la cual pues ya no sabíamos realmente qué podíamos hacer, y por las ventanas del edificio del costado que da contra el cerro, pues, o contra los edificios del lado del cerro, empezamos a ver que salían llamas de la boca del parqueadero que va por la quinta. Y en ese momento le dije yo a la señora que estaba conmigo, nos va a tocar lanzarnos, ahora sí, por la terraza al techo de la casa de al lado. Y cuando estábamos a punto de tomar esa decisión, el mesero llegó y nos dijo, yo sé por dónde salir. Y el mesero nos llevó a la escalera de servicio que quedaba por unas puertas, a esas puertas donde dice personal autorizado y cosas de ese estilo, por ahí, que seguramente eran la entrada a las cocinas y a los ascensores de servicio, etc. Había otras escaleras, unas escaleras angostas. Tomamos las servilletas que estaban en las mesas, las empapamos con las jarras de agua que estaban dispuestas pues para nosotros durante las reuniones, nos las pusimos en la cara y nos dirigimos hacia allá, pero había una absoluta oscuridad, no se veía nada. Entonces la única forma de bajar era poniéndole yo le puse la mano en la espalda a quien estaba delante mío, y la persona que estaba atrás mío me puso la mano en la espalda, y tanteando por donde íbamos caminando y poniendo la mano en la pared, empezamos a bajar por las escaleras. A medida que íbamos bajando, las paredes iban cambiando de temperatura, se iban calentando. Y cuando llegamos al nivel en el cual íbamos a salir,
ya empezamos a sentir en los pies los escombros. De pronto a lo lejos vimos a alguien con una linterna, y una linterna muy pequeña, que movía y que gritaba por acá. Y fue como la única señal luminosa que vimos hasta que logramos salir. Y en ese momento todos, el equipo de seguridad de la otra compañía con la que estamos negociando, nos subió en unos carros y arrancamos. Éramos alrededor de 15 personas y todos nos metimos en una camioneta. La instrucción era dirigirnos directamente a las oficinas de esa compañía, pero dada la casualidad, tenían que pasar por enfrente de mi casa y me pude bajar. Subo al apartamento y en el momento en que me abre la puerta mi hermana, estalla en llanto y tenían el televisor prendido en ese momento. Y solamente en ese instante vi la magnitud del evento en el que había estado. Porque estaban ya las imágenes del edificio, pero desde el frente, como yo salí por la parte de atrás. Y nos subieron a esta camioneta y salimos inmediatamente y estaba muy llena, pues no podíamos mirar hacia afuera prácticamente. Y la bajada pues fue unas cuadras más hacia el sur del edificio. Yo no vi el edificio de frente. Entonces mi primera imagen del atentado fue la que vi en televisión, los destrozos me refiero, los destrozos de la parte de enfrente. Y fue realmente muy impactante. Pues obviamente me marcó, me generó estrés postraumático. Ya éramos novios, pero habían pasado 2 meses y medio, no más que eso. Un día que llegué a la oficina, era un miércoles, me acuerdo bien del día, estaba como cansado, estresado con todo esto que había ocurrido, la presión del trabajo, bueno, etc. Y llamé a Ana a decirle que la invitaba a comer. Y en la conversación me quedé mirándola y le dije que quería decirle algo que se me había pasado en ese momento por la cabeza, pero que sentía que debía comentarle o preguntarle. Y le dije que si se quería casar conmigo. A lo cual ella casi inmediatamente contestó que sí. ¿Por qué? Diría uno. Se toma semejante decisión en un momento como ese después de que hubiera pasado todos estos eventos. Y yo creo que ahí lo clave fue estar sometido a una serie de situaciones extremas en un periodo de tiempo muy muy corto y haber visto cómo cada uno de nosotros reaccionó, se comportó frente a ese tipo de situaciones. Las situaciones que están fuera de lo normal creo que hacen que las personas muestren lo que realmente son. En esos minutos que yo estuve hablando con Ana antes de decirle lo que le dije, lo que me pasó por la cabeza es el tipo de persona que tenía enfrente. El tipo de persona que la forma en que ella reaccionó me hizo conocer su esencia, pero además me hizo conocer la mía. Saber cómo yo enfrentaba una situación como las que enfrenté en compañía de ella, o la forma en que sentí apoyo de ella en el momento en que la única persona con la que me pude comunicar después de la explosión fue ella precisamente. Fue revelador y no tuve la menor duda de que era la persona con la que quería seguir viviendo toda mi vida.